La Escuela de Psicología, en conjunto con la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de San Sebastián de la sede de Santiago, hemos organizado esta charla con la colaboración de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, con el objetivo de difundir tanto a la comunidad académica como a la comunidad escolar un tema tan relevante como es la salud mental y el aprendizaje, con todo lo que esto implica en la contingencia nacional y mundial. Antes de comenzar, queremos saludar y agradecer la asistencia a la señora Bárbara Soto, directora de Educación de la Municipalidad de Santiago, a la señora Jacqueline Rodríguez, jefa del Departamento Psicosocial y Bienestar Estudiantil de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, al señor Klaus Droste, decano de la Facultad de Psicología, al señor Jorge González Moreno, decano de la Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud, a la señora María Paz Rute, directora de la Escuela de Psicología, al señor Paulo Silva Ocampo, director de la Escuela de Nutrición y Dietética, y a continuación a los ponentes que tenemos en la tarde, a la señora Carol Bachiriñán, académica de nuestra escuela, al señor Rodrigo Araya, a la señora Jiménez Rojas, a la señora Lorena Muñoz, a la señora Cecil Mata, todos ellos docentes de nuestra escuela, y a todos los docentes, estudiantes, profesionales y todos cuantos nos acompañan esta tarde. Antes que nada, queríamos informarle que tanto las cámaras como los micrófonos se encuentran desactivados, pero sí tienen habilitado el chat. Así que cualquier duda, consulta o pregunta pueden escribirla por el chat y al final de la charla se dará tiempo para responderlas. Entonces, bueno, para comenzar la exposición de hoy, les presento a la señora Jimena Rojas Retamal. Ella es psicóloga, doctora en Ciencias de la Educación y magíster en Psicoterapia. Tiene experiencia en el área de educación, infancia y familia y actualmente es la coordinadora pedagógico-curricular de la Facultad de Psicología. Así que bueno, sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora Rojas, que nos va a hablar del sentido de la escuela hoy. Bueno, gracias Macarena, bienvenidos a todos. Yo voy a introducir el tema que viene después, que trae unos aspectos bastante más concretos y bastante más prácticos. Pero a propósito porque tiene un sentido y con eso voy a partir con una cita de Francesco Tonucci, que es un psicopedagogo y dibujante italiano, que dijo algo que es bien importante, bien simple, pero que representa un poco el espíritu también de lo que quisiera yo transmitir. Y dice que si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Y en definitiva representa, bueno, toda esta crisis que se nos ha venido presentando y que ya venía antes de la pandemia quizá con muchos cuestionamientos respecto de lo que es la escuela, para qué es la escuela, etcétera. Ahora, en todo este cuestionamiento, ¿no es cierto?, en toda esta crisis, a mí me ha tocado ver muchos apoderados extremadamente agobiados por la tarea de los niños, el apoyo que tienen que darle a sus hijos, combinado con tareas del hogar, tareas de la casa, la reinvención que muchos han tenido que hacer laboralmente hablando, que ha significado una carga de trabajo súper grande. También vemos a niños agobiados por las actividades escolares y también vemos a profesores altamente agobiados por todo lo que significa unas largas horas de trabajo, donde justamente todos los actores que están implicados en la comunidad educativa, súper agobiados por la situación, recargados de cosas con la sensación de que ya no pueden más y necesitan cada cierto tiempo un descanso, ¿ya? ¿Qué significa esto? Nos ha tocado vivir en un momento de inflexión donde efectivamente ya no podemos continuar planteando que las cosas pudieran seguir y podemos mejorarlas. Definitivamente hay que cambiarlas. Ahora, la escuela no se puede convertir solamente en un repositorio de tareas. La escuela hay que reconstruir, resignificar su sentido. El sentido de la escuela hay que cambiarlo. Y en eso estamos y nos tocó vivir en este momento donde se está cambiando. Y como nos tocó vivir en este momento, nos tocó la turbulencia, nos tocó las crisis, nos ha tocado el agobio, nos ha tocado un momento delicado en que efectivamente estamos en la resignificación de todo el sentido de la escuela. Ahora, en esto decir varias cosas. El sentido de la escuela, dado que lo estamos resignificando, dado que estamos buscando entonces esto y dar respuesta a esta pregunta, ¿cuál es el significado de la escuela hoy, ahora?
y que nos ha venido a mostrar esta pandemia, es un significado y una construcción de sentido que se tiene que hacer en conjunto con todos los implicados en la comunidad educativa, todos los actores relevantes, y eso incluye a la familia. La familia es uno de los actores principales de este proceso. Y en ese sentido, bueno, la escuela no puede significar solo deberes escolares. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, apoderados que preguntándose por qué tantas tareas, por qué tan pocas tareas, por qué no le están mandando tareas, por qué tantas actividades. O sea, cualquier dirección que haya tomado esto ha significado preguntarse qué es lo que está pasando y finalmente qué es lo que tendría que estar pasando en la escuela. La escuela no es solamente un lugar donde se realizan tareas escolares o dedicadas solamente a resolver sumas, restas, por decirlo de alguna forma, o aprender a leer o a escribir, que son procesos importantes, pero no hay que olvidar que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje es educación socioemocional también. La escuela es un representante, un espacio de socialización importante donde los niños aprenden a convivir con otros, a respetar a otros, o sea, es un espacio donde ellos también aprenden a autorregularse emocionalmente. Por lo tanto, no solamente son tareas, sino que es un espacio de aprendizaje socioemocional también, donde nos relacionamos. Ahora, la salud de los niños, en la medida que nosotros podamos equilibrar todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra existencia, podemos tener los niños más felices y los niños más sanos aprenden mejor. Eso es indiscutible y lo dice la UNICEF, lo dice la UNESCO, etc. ¿Ya? Ahora, salud mental, ¿qué es lo que implica? Implica armonía y equilibrio en todos estos ámbitos, por lo tanto, lo socioemocional no tenemos que olvidarlo. La escuela tiene un sentido y un propósito central en esto. Ahora, desde lo socioemocional, la escuela hace su trabajo siempre, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso emocional también, es un proceso afectivo, es un proceso donde la práctica emocional está puesta en juego. El proceso de enseñanza-aprendizaje implica no solamente lo cognitivo, sino que lo emocional también. Hay la relación entre estas dos dimensiones, lo cognitivo y lo emocional. El docente es un sujeto emocional, el docente está permanentemente resolviendo temas que tienen que ver con los vínculos, y los vínculos están amarrados por afectos. Por lo tanto, el docente integra justamente todos estos ámbitos. El docente está en todo su quehacer permanentemente realizando tareas socioafectivas, resolviendo un conflicto, mediando con unos alumnos, poniendo atención a la intención emocional de los estudiantes, resolviendo contingencia, solicitando un clima de respeto, permanentemente está en esa tarea, y es una tarea también que dedica, o sea, que demanda mucha energía y mucho esfuerzo. Los profesores aprenden esto en el oficio, y en ese sentido, que la escuela hoy en día tenga que hacerlo definitivamente, cómo la vamos a definir o cómo vamos a resignificar entonces qué es la educación y para qué la escuela en este propósito general que sería la educación, lo tenemos que hacer en conjunto sin olvidar que lo socioemocional sea como sea que quede la escuela, va a ser un espacio y una dimensión importante que nunca hay que olvidar. El trabajo emocional de los profesores muchas veces se ve invisibilizado, y acá me estoy tomando de palabras de profesionales del Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, tengo que ser justo también con eso. Entonces, dentro de lo que es una situación de aula, ocurren muchas situaciones en las que el profesor y el docente tienen que mediar en términos afectivos. Hoy en día, por ejemplo, es súper importante que dentro de la virtualidad, bueno, entendamos que es la forma en que nos vamos a vincular mucho, que dentro de esas relaciones
en el espacio de la virtualidad tenemos que preguntarnos por lo genuino de los vínculos, la autenticidad de los vínculos, es decir, hay acciones laborales que el docente realiza permanentemente y que sin esas acciones que tienen este corte socioafectivo, socioemocional, son indispensables para poder realizar su clase. Y hoy en día las estamos poniendo y las estamos ajustando. Son importantes y por eso las escuelas están o nuclearizando su currículum o priorizando el currículum o lo están modificando a modo de ver qué es lo que se puede hacer en estas condiciones en que todos estamos aprendiendo a hacerlo. Todos estamos aprendiendo de esta nueva forma de relacionarnos también. El docente, bueno, dedica mucho tiempo a eso y eso es innegable. Por lo tanto, hoy en día, lo que se hace en línea también es escuela. Claro, hay muchas imágenes que muestran un computador y dicen esto no puede ser la escuela, el computador. Y uno hoy en día se tiene que preguntar, bueno, pero ¿y por qué no? Es ahí donde están sucediendo todas las cosas de la escuela. Nuevamente, es con la comunidad escolar en que tenemos que encontrar el sentido de pertenencia, el sentido de escuela. Por lo tanto, se va construyendo entre todos los actores y eso incluye a la familia. ¿Cómo se reorganizan los vínculos intelectuales y afectivos en estas condiciones? En estas condiciones sociotécnicas que son diferentes. ¿Cuál es el clima afectivo que se vive? Si bien la computadora pudiera no necesariamente representar la escuela, pero hay que aceptar que es el espacio donde esto se está dando y donde la escuela tiene una función social y relevante. Y dentro de esa función social, por supuesto, atravesada por estas dimensiones que son la afectiva, emocional y por supuesto también la cognitiva. Por lo tanto, estamos en una gran tarea donde tenemos que ser colaboradores participativos y dar las oportunidades de ver qué es lo que aquí está sucediendo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. A continuación, les presento a la señora Lorena Muñoz, psicóloga, doctora en psicología, magíster en psicología clínica infanto-juvenil y actualmente ella es la coordinadora del área educacional de la carrera de psicología de la Universidad San Sebastián. Doy la palabra a la doctora Muñoz con el tema apoyo familiar para el aprendizaje a distancia en pandemia. Lorena. Puede ser Macarena que esté con problemas para activar el audio, que de repente se demora un poquito más. Ya, estupenda. Ahí la... Ya, ahora sí. Perdón. Nada. Bueno, Todo tuyo. este es el problema de la internet. Bueno, como decía, sin que me escucharan, muchas gracias, Macarena. Muchas gracias también a los que están detrás de la pantalla, que se dieron el tiempo de venir a esta charla, y particularmente yo voy a posicionarme desde el lugar que planteó Jimena antes, es decir, esta pandemia que nos ha implicado redefinir todo, para dirigirme directamente y más específicamente a las familias que han tenido que cumplir un rol importante en el acompañamiento del aprendizaje a la distancia que están teniendo los y las estudiantes. Entonces, primero simplemente mencionar que como familias la pandemia nos ha puesto a prueba y ha implicado que todos hemos tenido que aprender a cumplir muchos roles. Además de nuestros roles habituales, uno de los más puestos en juego es la combinación entre el trabajo que se hace desde el hogar y las actividades propias del hogar. Eso lleva a un
algo no sencillo, bueno, para las personas que tenemos la suerte de tener trabajo y poder cumplirlo desde el hogar, el teletrabajo. Ese es uno de los roles y de las dificultades que estamos teniendo. Y el otro gran rol que pone la pandemia en las familias es el rol de enseñar. Muchas de las cosas que tienen que cumplir nuestros niños en su escuela ahora tienen que pasar por un adulto que ayuda a ese niño en su proceso de aprendizaje. Y eso es otra exigencia que se ha puesto. Pero no solamente las familias hemos tenido esta sobreexigencia, sino que el otro lado de la pantalla, los docentes también son familias. Y por lo tanto, en ambos lados del proceso educacional, tanto docentes como familias, estamos haciendo esfuerzos para acomodar la vida cotidiana y la vida personal a este nuevo escenario. ¿Y cuál es este nuevo escenario? Principalmente, como estamos aquí conversando, es el tema de la actividad escolar. Es la vivencia de aprender a la distancia en este contexto. Esto, como decía antes, está y como planteaba Jimena, está en un contexto social que ya puede implicar tensión, cambios, adaptación, y que por lo tanto sumarle a eso la actividad escolar pudiese ser una fuente adicional de tensión, de estrés, de frustración, tanto para los niños y las niñas como para los docentes y para las familias. Sin embargo, también la actividad escolar puede sostener el proceso educacional y contribuir al bienestar socioemocional y social de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que como familias podemos mantener nuestra actividad escolar, eso da cierta estructura. Esto permite estructurar nuestra cotidianidad y no hay, o sea, hay, pero una de las cosas que más calman, que más genera, que más baja la ansiedad, es saber lo que viene. Y eso es tanto para adultos como para niños. Por lo tanto, para los niños y las niñas, los chicos y también los adolescentes, el tener claro qué es lo que viene, calma, baja angustias y ansiedades. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es esa estructura? La estructura es simplemente que voy a despertar en la mañana, voy a hacer mis actividades escolares, ya sea conectarme por internet o hacer una guía que me mandó el profesor, o conectarme con algún compañero por WhatsApp para preguntar algunas dudas de lo que se está trabajando en clase. Luego voy a tener alguna actividad recreativa en la tarde, voy a apoyar a mi familia cocinando o haciendo otras cosas, y luego me voy a acostar a cierta hora. Es decir, esa estructura es muy útil. Es muy útil para generar esta vida cotidiana más que pueda como continuar un poco la anterior, ¿no? Y por otro lado, en la medida en que nosotros podemos participar de esta actividad escolar y podemos hacer esta actividad junto con nuestros compañeros y profesores, tenemos un sentido colectivo que nos permite sentir que estamos todos en lo mismo, que estamos todos compartiendo una experiencia, que es una experiencia única en el mundo, que probablemente nuestros hijos e hijas van a poder contar de ellas a sus nietos, de cuando estuvieron en pandemia y ese año que tuvieron que aprender todo, ya sea por internet, ya sea a través de guías, ya sea por el WhatsApp. Entiendo que hay muchas distintas posibilidades que se han dado en esta educación a distancia, dependiendo de la escuela. Y es una experiencia que vamos a tener como sociedad y como generación. Y eso nos da un sentido común, un sentido colectivo importante, que también ayuda a sentirse parte. No estamos solos cada uno en su casa, somos parte de una comunidad que está viviendo algo importante. Y por supuesto que en la medida que nos conectamos a la actividad escolar también tenemos la posibilidad de aprender muchas cosas significativas.
Bueno, ¿qué es una de las cosas que uno antes pensaba, uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia? Muchas veces nosotros funcionamos como que lo que se aprende desde el pensamiento. Se aprende en la escuela y se aprende en nuestra época, que es antes de los 18 años. Sin embargo, ¿qué es lo que nos ha demostrado la pandemia? Primero, que sí, se usa el pensamiento para aprender, pero también se usan las acciones y las emociones. Efectivamente, nosotros necesitamos tener un estado emocional calmo para aprender y tenemos que hacer para aprender. Segundo, no solamente, o sea, la escuela no está solamente en ese edificio que no podemos ir. La escuela está, en estos momentos, está rodeándonos, está en nuestro living de la casa. Eso es muy bonito. Yo soy, por supuesto, también tengo hijos y soy apoderada. Y una de las apoderadas del colegio de mis hijos me comentaba que a ella le gustaba mucho participar de las clases de educación física de su hijo. Que cuando tenían educación física y su hijo lo ponía ahí en el living, ella también hacía las clases de educación física. Y de alguna manera la escuela, el saber está entrando al living de la casa, algo que nunca antes había ocurrido. Nosotros como apoderados nunca habíamos podido participar de las clases que estaban teniendo nuestros hijos e hijas. Y entonces ahora no solamente el aprendizaje está circunscrito a un edificio, está alrededor de nosotros, y no solamente lo puede escuchar el estudiante, lo puede escuchar su mamá, su abuela, su hermano mayor, su hermano menor. Por lo tanto, el aprendizaje no está solamente circunscrito a los 18 años de escolaridad obligatoria, bueno, no son 18, 12, y ahora con kinder eventualmente van a ser 13, sino que también en la adultez. Voy a saltarme eso porque quiero no alargarme demasiado y recordar un informe que se hizo a inicios del 2000, el año 96 en realidad, que de la UNESCO, ¿cuál es el objetivo de la educación? Y el objetivo de la educación es aprender a hacer, a conocer, que eso es lo que todos siempre sabemos, a hacer y a vivir juntos. Y yo creo que en este momento la pandemia nos ha permitido entender que también podemos aprender a hacer y a vivir juntos. Si hay algo que estamos aprendiendo es a vivir juntos. En espacios reducidos estamos hartas personas y tenemos que convivir. Por lo tanto, la pandemia nos ha permitido darnos cuenta que el hogar es un lugar donde pueden ocurrir muchos aprendizajes. Y eso hay que recogerlo. Y esta es como la tarea que siento que nosotros tenemos que hacer en nuestra relación familia-escuela. Nosotros como familia tenemos que reconocer el esfuerzo que está haciendo el docente detrás de la pantalla para entregar contenidos, aprendizajes, seguir con el proceso educativo, porque continuar el proceso educativo ha permitido estructurar nuestra cotidianidad, la de los niños y las niñas. Pero también el docente puede aprovechar las experiencias que estamos generando en la familia para incorporarlo en sus clases y prácticas, y creo que harto de eso se ha hecho. Bueno, ¿y cómo es que podemos nosotros como familia favorecer el aprendizaje? Una de las cosas que más se ha mencionado tiene que ver con que siempre se emociona, independiente de que estemos en pandemia o no, tiene que ver con que la familia, en la medida que valora el aprender, valora el conocer, genera motivación en los niños para conocer y aprender y ir a la escuela. Pero muchas veces, y ahora especialmente que están los niños en la casa, algunos apoderados plantean la duda de, es que yo no sé cómo ayudar a mi hijo porque está en la educación media y no entiendo nada de la materia que le están pasando. Pero no es necesario eso. Nosotros tenemos otros conocimientos en la familia que podemos ayudar, que podemos transmitir a nuestros hijos. ¿Y por ejemplo, cuáles son? Capacidad de organizarse, un poco lo que les decía, estructurar el día, organizar las materias. Voy a estudiar un poquito todos los días de distintas materias, voy a dedicar un día a lenguaje, otro día a matemática, otro día a educación física, no sé. Ayudar a estructurar, ayudar a organizar. Segundo, enseñar el valor de la perseverancia y el esfuerzo. Es decir, muchas veces empezamos con algo y después no nos resulta. Entonces, démonos cuenta que podemos ver cómo nuestros abuelos, cómo nuestros hermanos se esfuerzan.
y, por supuesto, insertar a nuestros hijos e hijas en los otros aprendizajes, aprender a cocinar, a jardinear, a arreglar un enchufe, a, a participar de la olla común, a cuidar la propia salud, a darse cuenta cuando me siento bien, cuando me siento mal, a darse cuenta qué hago cuando el otro se siente mal, si es que le duele la cabeza, si está con fiebre, qué hago. Esos son todos aprendizajes que son parte del aprender a hacer y que en la medida en que se logren desarrollar en las casas, cuando se pueda tener la conversación en el aula, en las salas de clase, respecto a biología, física, química, van a salir. Ya el niño va a haber echado agua, los tallarines al agua hirviendo, va a haber conocido la ebullición, va a haber conocido la evaporación, le va a dar más sentido a sus aprendizajes cognitivos. Bueno, y solamente para cerrar, plantear que las familias, lo que nosotros sí podemos hacer, dado que las emociones son muy importantes, es que en este contexto priorizar lo relevante para la familia. Nosotros como familia, cada familia está pasando por un momento diferente. Puede ser que esté enfermo algún miembro, puede ser que haya tenido la desgracia de que alguien conocido falleció por el COVID y por lo tanto están en duelo. Puede ser que no, que estén en un buen momento, que esto ha sido un momento de encuentro familiar. O puede ser que tengan un computador para 5 miembros. Entonces, ¿quiénes tienen que priorizar? Los adultos. Y puede ser que si tienen un computador para 5 miembros, prioricen que, no sé, cuando haya silencio en la casa, vamos a priorizar al hermano mayor que está preparando la PSU. Los días martes vamos a priorizar al hermano chico que es la clase de educación física y necesitamos que se mueva porque si no nos va a volver locos a todos. Que la misma familia sea capaz de marcar momentos en el cual todos se sientan vistos, validados y confiados en que lo que hacia dónde vamos a avanzar va a ser para bien de todos, que vamos a estar cansados. Estamos aprendiendo también a hacer. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Súper interesante lo que estáis tratando. Vamos a dar paso ahora a la señora Cecil Mata. Ella actualmente se encuentra cursando el doctorado en psicoterapia en la Universidad de Chile, en magíster en psicología educativa y especialización en primera infancia, especialmente en temáticas de apego y desarrollo en etapa preescolar. Y actualmente es la coordinadora del programa de primera infancia UC y docente de las universidades UGM y USS. Asimismo, les presento al señor Rodrigo Araya. Él es psicólogo, magíster en psicología educacional de la Universidad de Chile. Actualmente es consultor UNESCO, específicamente en el cargo de coordinador del programa Tutorías Pedagógicas de la oficina OREALC UNESCO, aquí en Santiago. Tiene experiencia en docencia en la USS, en investigación e intervención en las áreas de trabajo docente, aprendizaje socioemocional y educación en contextos de vulnerabilidad. Así que ambos van a presentar juntos el tema inteligencias múltiples. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Rodrigo y yo les vamos a hablar de aspectos más concretos. Vamos a seguir bajando. En nuestra presentación vamos a ir bajando cada vez a elementos más prácticos. Y la idea de nosotros es darles actividades concretas que ustedes pueden utilizar con niños y adolescentes de distintas edades para desarrollar las inteligencias. En primer lugar, quisiera que todos se preguntaran qué es para ustedes la inteligencia y qué palabras asocian, qué elementos asocian con la palabra inteligencia. Y estoy segura que muchos pensamos en calificaciones altas, en personas que resuelven problemas de manera rápida, o en general en personas que son buenas o con números o con letras. Y sin embargo, la inteligencia es mucho más amplia que eso. Y la idea de nuestra presentación es hablar de todos los distintos tipos de inteligencia que existen, algunos de los cuales actualmente están un poquito más en boga, como la inteligencia emocional, pero a lo mejor hay otros que ni siquiera los hemos escuchado. Entonces, un punto importante de esto es la idea central. Hay distintos tipos de inteligencia y sin embargo en nuestras sociedades hay algunas a las que le damos más importancia, a que le damos más espacio para desarrollarse,
las que son mejor vistas y más valoradas. Y sin embargo, es importante conocerlas todas y darle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes la oportunidad de desarrollarlas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar de la teoría de inteligencias múltiples de que Gardner plantea en 1999, y básicamente lo que él plantea es, hay distintos tipos de inteligencia y no los estamos desarrollando todos. Todos tenemos potenciales cognitivos que nuestras sociedades están dejando de lado. Inicialmente él plantea que habrían 8 tipos de inteligencia distintos. Todos vamos a tener cierta predisposición desde que nacemos, en donde algunas van a ser más fáciles que otras, pero Gardner pone un énfasis muchísimo más fuerte, un peso más grande en el contexto, en las oportunidades que van a permitir que estas inteligencias se desarrollen o no se desarrollen. Y pueden haber niños, pueden haber adolescentes que tengan ciertos potenciales que nunca se desarrollaron porque nunca tuvieron la oportunidad de desarrollarlo. Entonces, lo más importante aquí son 2 puntos. Primero, todos tenemos todos los tipos de inteligencia, simplemente que algunos los desarrollamos más que otros. Y segundo, el contexto, las oportunidades que tengamos y las oportunidades que nosotros le demos a los niños y a los adolescentes van a determinar qué inteligencias van a desarrollarse más o menos. Esto también nos habla de, es importante valorar todos los distintos tipos de inteligencia en nuestras aulas, no dejar de lado niños que podrían ser muy buenos en algunos tipos de inteligencia que dentro de la escuela, algunas escuelas no tienen mucho espacio. Entonces vamos a ir presentando los distintos tipos de inteligencia de manera muy breve, simplemente para que ustedes los conozcan, y les vamos a ir dando actividades prácticas para tener alguna idea de cómo desarrollar y de cómo dar las oportunidades de desarrollar estas distintas inteligencias. Ya, perfecto. Gracias, Cecil. Bueno, primero que todo, partir agradeciendo por la invitación. Y tal como decía Cecil, ¿no? El objetivo de esta parte de la presentación es un poco abrir el abanico, ¿no? de concepciones sobre lo que nosotros consideramos ser inteligente, ¿no? Ser inteligente ¿para qué? Y un poco el objetivo de lo que voy a presentar yo tiene que ver un poco la misma línea de lo que presentaba Lorena, ¿no? Cómo desde el hogar, desde la casa, ¿no? Entendiendo que ahora es un espacio reconocido, que es un espacio educativo, podemos fomentar de forma lúdica, de forma entretenida, este tipo de inteligencia, ¿no? En nuestros niños, en nuestras niñas y adolescentes. Entonces, bueno, la primera inteligencia, una de las primeras que habla Gardner, ¿no? Es la inteligencia lingüística, que es en general una inteligencia que nosotros la tenemos muy asociada, ¿no? Como a la predominante idea de qué es ser inteligente, pero particularmente Gardner especifica muy bien en la sensibilidad y el uso de símbolos, ¿sí? Cómo nosotros podemos fomentar en nuestros niños, niñas, adolescentes y en nosotros mismos también, el uso de símbolos, resolver problemas a través de los símbolos, ¿no? Generar cosas nuevas a partir de los símbolos, ¿no? Y el lenguaje es, en el fondo, los símbolos por excelencia, ¿no? Entonces, particularmente en prebásica, y ahí vamos a ir viendo distintos tipos de inteligencia y vamos a ir cambiando los niveles de los niños, las niñas y los adolescentes, pero en prebásica hay cosas muy simples que uno puede establecer, ¿no? Las conversaciones cotidianas, ¿no? El diálogo, además de construir un conocimiento, además de construir una relación afectiva, permite que el niño, la niña y el adolescente vaya fomentando el uso de palabras, ¿no? Que vaya conociendo otras palabras y que esas palabras las vaya significando. La lectura de cuentos es súper importante. Yo sé que muchas veces para uno o una a veces es cansador, ¿no? Hay que buscar cuentos que también a uno mismo también le entretengan, eso es súper importante, porque eso también después uno lo motiva a leer, pero los cuentos son muy buenos, porque además que tienen imágenes, uno permite ir parando en el cuento e ir haciéndolo lo más dialógico posible, ¿no? La creación de historias, ¿no? Aquí la fantasía, la imaginación juega un papel muy importante, ¿no? Construir historias de personajes, oye, ¿y qué te pasó hoy día? Y mira, y si tú eres tal cosa, ¿no? Utilizar la imaginación para crear historias, ¿no? Y ahí el niño o la niña va
construyendo un lenguaje mucho más rico. Los juegos, por ejemplo, donde se evocan palabras, la mímica, muy importante, ¿no? El Scrabble, que es de ir construyendo palabras, los crucigramas, juegos donde deban recordar palabras, ¿no? Por ejemplo, en mi baúl guardo, no sé, un tesoro, ya, después el otro dice, en mi baúl guardo un tesoro y yo guardo una manzana, después el otro dice, en mi baúl guardo una manzana, o sea, un tesoro, una manzana y otra cosa. Entonces, un juego donde tengo que utilizar la memoria, ¿cierto?, de esos símbolos, o ir construyendo nombres ficticios. Voy a ir pasando lo más rápidamente posible. Ya, inteligencia lógico-matemática, que también es una de las que más se conoce, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de resolver problemas, de generar productos a partir de un razonamiento lógico, matemático, deductivo e inductivo, ¿no? En el fondo, también establecer símbolos, ¿no? Pero esos símbolos se van asociando a un razonamiento, ¿cierto? ¿Qué cosas en un niño o niña de prebásica se pueden hacer para fomentar esta inteligencia en la casa, ¿no? Bueno, cocinar, eso es maravilloso, ¿no? Desde los ingredientes, la cantidad de cosas, la cantidad de productos que se hacen, entonces hacer que el niño o la niña participe en la cocina, y ir reflexionando sobre la cantidad de productos que se va generando, ¿no? Juegos que impliquen contar, ¿no? Desde las cartas, el uno, los dados, los dominó, el luche, ¿no? El típico con una tiza, no se puede quedar en el suelo. O sea, uno dice, bueno, este juego que yo solamente estoy jugando. No, no solamente estás jugando, estás promoviendo un tipo de inteligencia, ¿no? Estás educando también a partir de ese juego. Actividades que permitan identificar, comparar, clasificar o seriar, ¿no? Ah, esto es menos que, este es más que, esto es más largo que, y cotidianamente ir poniéndolo en el ejercicio del niño o la niña en la cotidianidad, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que es más grande? ¿Este vaso? Entonces, ese tipo de cosas cotidianamente van fortaleciendo, ¿no? Este tipo de inteligencia. Y reconocer figuras geométricas, ¿no? Hay un juego muy clásico del Tangram, pero también hay cosas que se pueden hacer a partir de hojas que uno las va cortando y va jugando con ellas. La inteligencia musical, que esto muchas veces ya, acá entramos a un rubro que uno dice, como que no le suena tan conocido, ¿no? La inteligencia musical tiene que ver también con la capacidad de resolver problemas, de generar productos, de reconocer sonidos, ¿no? Sensibilizarse ante las melodías, el ritmo, ¿no? El silencio, ¿no? Y aquí hay muchas actividades muy entretenidas que uno puede hacer. Nosotros estamos pensando principalmente de primero a tercero básico, ¿no? Jugar a imitar ritmo, ¿no? Yo hago un ritmo, después tú haces otro, o tú haces el mismo, después yo hago el mío y el tuyo, y vamos sumando, y son juegos muy económicos, pero muy entretenidos, porque uno puede también ir conectándose con su misma inteligencia musical, ¿no? Escuchar y compartir diferentes estilos musicales, ¿no? O sea, que el niño o la niña pueda desplegar distintos estilos de música, ¿no? Y esa puede ser una tarea. Mira, hoy día escucha tal canción, mañana escucha, por ejemplo, uno puede poner las canciones en unos papelitos, ¿no? Poner un frasco y que el niño vaya sacando, ¿no? Para que tenga su cuota de juego y de lúdico. Entonces le va a tocar escuchar una canción y quizá decir qué sintió en esa canción, ¿no? Y vamos promoviendo distintos estilos musicales. La improvisación colectiva, que eso también es muy entretenido, ir haciendo un sonido que el otro vaya a poder imitando. Cantar, el canto siempre ayuda mucho, ¿no? Ahí hay que tener ojo porque a veces llega alguien de la familia y dice, tú no cantas bien, y esa persona ya no canta nunca más, ¿no? No, aquí no estamos enjuiciando el canto, estamos promoviendo que el hecho de cantar te va generando un montón de efectos beneficiosos para cada uno, ¿no? Y bailar diferentes estilos musicales, ¿cierto? Que también podría ser entretenido. Inteligencia cinético-corporal, ¿no? También hablamos de que en el fondo es cómo yo puedo ser consciente de mi cuerpo, del movimiento corporal, ¿no? Cómo yo puedo controlar el movimiento corporal, ¿no? Y todo lo que eso implica, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una actividad muy bonita que es la respiración, que uno la puede trabajar con varias actividades, muchas en internet, pero hay uno que se llama el barco de la ola, ¿no? Que uno con un niño, en el fondo, se recuesta, hace un barquito, hay todo un tema de origami, ¿no? Uno puede hacer un origami con el barquito, y después lo pone sobre el abdomen, ¿no? Entonces uno va haciendo el ejercicio de respirar muy tranquilamente y ve que el barco no se pierde, pero si uno respira muy agitadamente, el barco se va, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno puede ir conversando sobre cuáles son las formas de respiraciones que nos dan sostén, que nos dan tranquilidad, ¿cierto? Para que ese barquito pueda estar tranquilo, a pesar de que se mueva, no se caiga.
Los ejercicios de conciencia corporal, como el yoga, ¿no? Ahí hay más, el baile, la pintura, la escultura, la plasticina, la greda. Aquí es muy importante, porque a esta edad lo cinético corporal también es la motricidad fina, ¿no? Todo lo que sea pintar, detalles, movimiento, es muy importante. La inteligencia naturalista, que es reconocer y tener conciencia de el entorno que nos rodea, ¿no? Que ahí principalmente pensamos en actividades, bueno, cuesta un poco más esta inteligencia en pandemia, ¿no? Pero una de ellas, la que uno puede hacer más fácilmente, es plantar una semilla, ¿no? Cuidarla y observar su crecimiento. La inteligencia naturalista no es solamente reconocer, sino que también la relación que yo establezco con ese ser vivo. Por ejemplo, otra opción es crear un terrario, ¿no? Promover un cuidado y buen trato de la relación de los animales y explorar el entorno natural que nos rodea. Eso. Te dejo, Cecilia, para que sigas tú, por favor. Sigo con las últimas tres. Bueno, la inteligencia interpersonal. A lo mejor muchos no pensamos que este es un tipo de inteligencia, pero es un tipo de inteligencia muy relevante que ha sido asociada también al éxito, a que tanto nos adaptamos a la sociedad, a que tan exitosos somos al final de la vida respecto a distintos parámetros. Más allá de las notas y mucho más de lo matemático, la inteligencia interpersonal es lo que nos abre caminos y lo que nos va permitiendo establecer relaciones con otros. Básicamente esta inteligencia lo que nos habla es la capacidad de entender a otras personas, el mundo interno de estas otras personas que piensan, que sienten, que desean, y esta es también una inteligencia que se tiene que ir desarrollando y sobre todo en las primeras etapas de vida es muy relevante y cuando aprendemos a relacionarnos con otros. ¿Cómo la podemos promover en niños un poquito más grandes, quinto, sexto básico? Algo tan sencillo como iniciar conversaciones de distintos elementos y pedirle su opinión. El irle pidiendo opinión sobre noticias, sobre situaciones cotidianas, sobre lo que sucedió en la escuela, que dé su opinión de distintas perspectivas, va a ir generando la inteligencia. Perdón, Cecil, disculpa, se te escucha entrecortado. Sí. ¿Es posible que te quites a lo mejor la cámara para tener mejor audio? Ya, gracias. Ahí ojalá te escuches mejor. A ver, sigue hablando, ya no te interrumpo. Bueno, estaba hablando de que las conversaciones, algo tan básico, es una de las formas que más potencia esta inteligencia, la interpersonal, y el hablar con los niños sobre distintos elementos y pedirle su opinión al respecto, pedirle opinión sobre noticias, sobre elementos cotidianos, sobre situaciones específicas, preguntarle qué opinan sobre la pandemia, ante distintas personas en distintas situaciones en este contexto, va a ir generando, va a ir desarrollando esta inteligencia, el reflexionar sobre la conducta propia y de otros, el dar espacio en la familia para reflexionar, el mundo interno de todos, y ir permitiendo el explorar, el qué sentimos, el si sabemos lo que otras personas sienten o no estamos tan seguros y cuáles son las distintas opciones. Con niños más chicos esto se puede hacer en situaciones hipotéticas o en cuentos, pero con ya de quinto o sexto básico se pueden hacer con situaciones reales. Tratar de ser asertivos, expresar nuestras emociones, el ensayar, el ponernos en la posición que está escuchando cuando nosotros decimos lo que sentimos, lo que queremos y lo que deseamos. Y promover la expresión de emociones a través de actividades verbales o no verbales. A las personas que nos cuesta hablar con palabras, entonces tenemos que encontrar otra forma de hacerlo. A través de dibujos, a través de música, a través del cuerpo, también nosotros debemos trabajar la inteligencia personal, también de lo escrito. Luego tenemos la inteligencia espacial, muchas veces no la distinguimos de lo matemático. La inteligencia espacial es básicamente esa como inteligencia 3D, la capacidad de imaginar mentalmente objetos y situaciones sin necesidad de verlos directamente. ¿Cómo podemos promover esta inteligencia en niños, en adolescentes, primero y segundo medio?
El dibujar, el jugar a dibujar objetos de distintas perspectivas de memoria, por ejemplo, un carro visto desde abajo, sin necesariamente verlo desde abajo, o una ciudad vista a la distancia, un objeto que no sea común, que lo hemos visto una vez, y imaginarlo desde distintas perspectivas y tratar de dibujarlo. El jugar el ajedrez es una actividad que no solamente mejora esta inteligencia, sino muchas otras inteligencias. El ajedrez es una actividad que puede hacer en familia y puede llegar a ser divertida si nosotros podemos hacerlo. Muchas veces le tenemos un poco de miedo a este juego y realmente desarrolla muchos tipos de inteligencia. El leer y dibujar mapas o croquis, ahora estamos muy acostumbrados a usar Google Maps, y los niños cuando salen del metro no tienen idea de dónde está el norte, dónde está el sur, no saben ubicarse porque no le estamos dando la oportunidad de aprender a hacerlo. Y el leer mapas tradicionales, el aprender a leer croquis, les va a ayudar a desarrollar esta inteligencia. Los rompecabezas también, porque no necesita el niño irse imaginando el todo, aun cuando no lo tiene formado. Y los objetos con control remoto también. ¿Por qué? Porque los niños tienen que imaginarse y tienen que aprender a ir contando la dirección y la cantidad de fuerza que necesita un objeto para moverse en determinada dirección. Y finalmente la inteligencia intrapersonal, que es otra de las inteligencias que muchas veces a lo mejor no sabemos que es inteligencia. Esta también es un tipo de inteligencia y es la capacidad de formarse una imagen de sí mismo y qué tan coherente es esta imagen con lo que en verdad otro ven de nosotros. ¿Cómo promovemos esa inteligencia? Ahora esta sí es una inteligencia que en pandemia se vuelve más fácil promover, porque tenemos más tiempo a solas y porque tenemos más espacios con nosotros mismos. La meditación es una actividad que no siempre es fácil para nosotros en una sociedad que se mueve a un ritmo muy rápido, y en esa pandemia podemos tomar el tiempo para aprender a hacerlo. Al principio es muy difícil. Los diarios de vida, el que los niños o los adolescentes empiecen a poner en palabras lo que piensan y lo que sienten, y luego en algún momento futuro releerlo, les va a ayudar también a conocerse a sí mismos. Esto claramente es algo privado. Establecimiento de objetivos, el ver hacia el futuro y el decidir qué quiero ser, hacia dónde quiero ir, y entonces pensar, reflexionar sobre lo que necesito para llegar ahí. El espacio seguro para la autorreflexión, aquí entra la familia, que tanto permitimos el reflexionar sobre nosotros mismos, sobre las acciones, y tiene que ver con el último punto también de expresión de emociones. ¿Estamos realmente en nuestras familias dando el espacio para que las distintas emociones se expresen, o hay ciertas emociones que a lo mejor frenamos y no emitimos tanto en nuestro hogar? Y Rodrigo va a terminar ahora con las conclusiones. Muchas gracias, Cecil. Muy cortito, un poco lo mismo que había dicho Cecil en un comienzo, ¿no? La propuesta central para nosotros es que ustedes sepan que todas las personas tienen distintos tipos de inteligencia, ¿no? Y que todos tienen y nacen con esas capacidades, con todas las que estamos mostrando recién, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y, bueno, Gardner dice la inteligencia son interdependientes, entonces, a veces uno dice, yo no soy bueno para las matemáticas, ¿no? Además de que yo puedo desarrollar y fortalecer esa capacidad, yo tengo que también ir mirando cuáles son las otras capacidades en las cuales yo también tengo más facilidades, ¿no? Entonces, es súper importante eso, tanto en un trabajo personal como en el trabajo que podemos hacer con nuestros niñas y adolescentes, ¿no? Reconocer la inteligencia que hay en ellos y en ellas, ¿no? Desde la diversidad de capacidades y intereses que ellos tienen y que profundizan a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, lo otro también es importante que Gardner nos habla, ¿no? De cómo el ambiente puede influir en el desarrollo de este tipo de inteligencia, ¿no? Es súper importante, hablamos de un potencial inicial, pero también de asegurar a nivel social también las oportunidades del desarrollo de cada una de las personas, ¿no? Y en ese espacio, por cierto, la escuela y la institución fundamental es concebir y dar las condiciones para que se puedan desarrollar en igualdad de oportunidades cada una de esas capacidades. Eso, agradecerles por el espacio. Ahora viene
otra compañera. Muchísimas gracias, Cecilia y Rodrigo. Me parece súper interesante el tema que habéis tratado porque yo creo que es algo bastante desconocido en general. O sea, como que siempre se asocia al tipo de inteligencia básica del que es bueno en números y poco más, ¿no? Como que se te clasifica, eres inteligente en pocas cosas, con lo cual esto abre un campo bastante amplio y súper interesante para que la gente realmente entienda que hay mucho más que puede desarrollar. Voy a dar el paso ahora a la señora Carol Baciñán. Ella es psicóloga educacional, magíster en psicología educacional, con más de 10 años de experiencia en trabajo psicoeducativo con diversas comunidades educativas. Tiene variada experiencia en temas de inclusión, convivencia escolar y gestión educativa. Y actualmente es docente y coordinadora del primer ciclo académico de la USS. Así que bueno, para finalizar doy la palabra a la profesora Baciñán con el tema salud mental y aprendizaje. Muchas Gracias, gracias. Macarena. ¿Se escucha bien? ¿Me escucho Sí, bien? perfecto. Genial. Bueno, voy a partir un poco distinto a lo a la charla tradicional. Quiero compartir e iniciar la charla compartiéndoles un video. Necesito que me avisen si se escucha y si se observa bien, ¿ya? Antes de partir. When my brother hits me a lot. Sí, se ve bien y se Like it escucha. when you say you don't want to ¿Sí? play with me. Sí, When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. The amygdala really reacts, but the prefrontal cortex tries to keep it down. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. It's calming down, it's not moving. It's slowing down and then it stops. And the heart pumps slow and then it goes into your brain. It's like all the sparkles are at the bottom of your brain. My brain slows down and then I feel more calm and then I'm ready to speak to that person. Ok, voy a mantener el archivo anterior y vamos a analizar un poquito este video. Primero voy a conectar con... Ah, no, eso no es.
Espérenme unos segundos. Sí, eso. Cualquier duda que tengan, como no están activados los audios, pueden escribirla directamente en el chat. Ok. Bueno, después de ver este video, y lo vamos a comentar y articular directamente con algo que quiero comentar, pero haciendo alusión a todo el recorrido que han ido comentando mis compañeros, yo me quiero centrar específicamente en las condiciones de salud mental que actualmente tenemos, ¿verdad? En las que estamos, en las condiciones que nos estamos encontrando en nuestro estilo de vida actual, y cómo estas directamente apuntan o se conectan o articulan con el aprendizaje que estamos teniendo, no solamente desde la enseñanza que se ocurre en esta aula virtual, ¿verdad?, sino que también en el aprendizaje que estamos teniendo, las cosas de vida en todos los planos en los que podemos como mencionar y que mencionaron mis compañeros previamente. Actualmente, como dice ahí, y como se ven en las imágenes, estamos expuestos debido a las condiciones de vida, de salud, a las condiciones sociales, a las condiciones económicas, en fin, estamos conectados a una serie de emociones asociadas al miedo, ¿no es cierto?, a la incertidumbre, al temor, a la rabia, a la pena, que obviamente son emociones que al estar de manera continua activadas ya en nuestra cotidianidad, en términos concretos, del sistema nervioso central, que tenemos estas dos ramificaciones, ¿no es cierto?, que está el sistema nervioso simpático y parasimpático, podemos comprender que en el fondo estamos particularmente hoy, cuando lidiamos con estas emociones frecuentes, trabajando o activando directamente nuestro sistema nervioso simpático. ¿Qué implica esto en términos concretos en la cotidianidad? Que este sistema nos prepara directamente para enfrentar el peligro. ¿Ya? ¿Qué implica, en otras palabras, el enfrentar el peligro? Que este estado activado hace que focalicemos toda nuestra atención en un solo objetivo, que obviamente es enfrentar y prevenir una situación de supervivencia, ¿verdad?, de muerte en términos del cerebro. Lo que implica que todo el campo de información extra que está en nuestro cerebro se reduce solamente a este foco, a este punto que es el de supervivencia. Por lo tanto, toda la disponibilidad y toda la articulación de nueva información y de nuevo procesamiento queda en segundo plano. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de estados emocionales bajos, ¿no es cierto?, con miedo, incertidumbre, etcétera, lamentablemente no solamente los adultos tenemos la posibilidad de conectar o articular con esas emociones, sino que también nuestros niños. Nuestros niños en algún plano escuchan noticias, nos escuchan a nosotros, conectan con nuestras emociones cuando nosotros hablamos de estos temas o nos ven angustiados. Los niños de alguna manera también se dan cuenta y conectan con este tipo de emociones. El tema de todo esto y de lo que hemos estado hablando durante toda esta charla, en el fondo, es que cuando estamos en estados emocionales, de alguna manera asociados a esta hiperactivación del sistema nervioso simpático, lamentablemente nuestro foco no está abierto para poder aprender cosas nuevas, ¿ya? Porque nuestras emociones y nuestro sistema está focalizado solamente en una sola línea. Lamentablemente hay situaciones que no podemos controlar, como todas las que ya conocemos, ¿verdad? Hay situaciones externas del mundo, de la situación de salud, ¿no es cierto?, la situación social, que lamentablemente podemos modificar nosotros. Sin embargo, cuando nos preguntan, entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? O sea, nuestra situación va a ser eternamente entonces estar en estado de supervivencia. La respuesta es, sí podemos cambiar algunas cosas. ¿Y qué podemos cambiar o controlar? Es nuestra forma de enfrentar y ver ciertas situaciones, ¿ya? ¿Por qué es tan importante intentar modificar y ver o modificar la percepción o intentar cambiar la percepción que estamos viendo? Porque es la base que nos permite tener un estado interno para, de alguna manera, abrir un espacio de tranquilidad y relajación que nos permita habilitar procesos mentales y emocionales para poder enfrentar de mejor forma cualquier situación. Recordemos que nuestro cerebro no es solamente un cerebro racional, sino que también es un cerebro emocional.
Por lo tanto, depende mucho de las emociones para poder enfrentarlas. Cuando vimos el video, no sé si ustedes se dieron cuenta que se habló de la importancia de la respiración. Yo diría que es algo simple, concreto, de fácil acceso, es algo que en el fondo lo podemos hacer todos de manera cotidiana, todas las veces que queramos. Antiguamente se creía que el meditar, respirar, estaba asociado principalmente a prácticas más como esotéricas o chamánicas, como se pudiesen llamar. Hoy en día, neurocientíficamente se ha comprobado que la respiración es uno de los elementos claves para lograr principalmente dos cosas. La primera es activar nuestro sistema parasimpático. Para desactivar el simpático, es decir, desactivar este estado de supervivencia y disminución de foco, necesitamos activar el otro sistema. Y la respiración profunda y consciente nos lleva a un estado de activación del sistema parasimpático, el cual lleva al cuerpo a estar en un estado, y a la mente a estar en un estado presente, ¿ya? Eso implica que estando más tranquilos, más relajados, nuestro cerebro lo que hace es dejar de focalizar su campo solamente a una problemática en particular y permite amplificar la capacidad, ¿ya?, de acción en el fondo. Y eso lo que hace finalmente es sincronizar y armonizar claramente todas las del procesamiento de información del cerebro. Como lo decía ahí una niñita en el video, activa la corteza prefrontal, que es la que está capacitada en el fondo en los humanos para poder pensar antes de actuar, tomar decisiones coherentes, de alguna manera saber qué hacer, automotivarme por aprender algo nuevo, ¿ya? Entonces, en el fondo, muchas veces hablamos del aprendizaje como los distintos tips, las distintas formas que hay que activar para poder lograr. Pero en la práctica, una de las cosas básicas es preguntarnos en primer lugar cuál es mi disposición emocional en este minuto para lograr aprender algo nuevo. Otro de los puntos tremendamente claves de la respiración, y por eso puse el video también, es que nos permite oxigenar el cuerpo y el cerebro. Cuando nos oxigenamos, llevamos mayores recursos de, obviamente, hormonales, etcétera, para lograr que sus posibilidades de acción, de aprendizaje, puedan de alguna manera activarse de mejor forma. O sea, hablar de respiración es una de las tantas, en el fondo, uno de los tantos hábitos de vida saludable que no requiere en el fondo que yo salga y tome un recurso de algún lugar o que yo tenga que hacer muchas cosas difíciles de acceder. Ya en el fondo es algo simple, es algo sencillo. Y para lograr una disponibilidad emocional, no solamente esperar que el niño lo logre, ya, sino que también tengo que lograr yo tener, yo como educador, yo como familia, intentar también acceder a estos recursos que son tan simples como darnos unos minutos al día para reconectar con el respirar. Todos respiramos en todo momento, ¿verdad? Pero el hacerlo consciente, el hacerlo profundo, por minutos, finalmente conlleva una serie de consecuencias físicas, biológicas, neurobiológicas, que no solamente nos permiten aprender mejor, sino que también tomar mejores decisiones y acciones en nuestra vida que hoy tanto necesitamos en momentos de crisis, ¿verdad? Aquí puse algunas claves de hábitos de vida saludable que son como, quizás como muy obvios y muy repetitivos y que todos los conocemos, ¿ah? Pero de repente cuando le damos la profundidad y la importancia que tienen y de repente le dedicamos algunos minutos para intentar hacerlo, cambiar tu experiencia emocional, tu experiencia de activación totalmente de un polo a otro, ¿ya? Como son la actividad física, el tomar agua. De repente yo no empecé a mirar cuántos vasos de agua tomaba y me di cuenta que en realidad tomaba muy poco, como que no lo tenía tan asociado y tan integrado en mis hábitos. Y empecé a hacer la experiencia de tomar más agua y definitivamente te cambia no solamente la experiencia de sentirte como más saludable, sino que también hay una serie de cosas que ocurren a nivel biológico que uno empieza a darse cuenta. Ya uno está más activo, uno está más presente, está como con mayor posibilidad de acceder a información, porque obviamente está activando una serie de circuitos internos que estaban súper apagados cuando no tomaba agua, ¿verdad? Comer sano, intentar hacerlo lo mejor posible, la higiene del sueño, ya intentar dormir las horas y de la forma correcta, no intentar hacerlo con la pantalla encima, apagarla y ponerme a dormir. O sea, hay un montón de detallitos que son tremendamente claves para nosotros y nuestros hijos para lograr tener
este repositorio y esta base saludable para poder aprender, ¿ya? Eso les quería decir, no me quiero alargar más. No sé si hay alguna pregunta, pero antes de cerrar todo esto, quiero agradecer a todos los presentes, a la municipalidad, obviamente, que nos dio esta oportunidad de poder tener este conversatorio, de poder hablar de todos estos temas, a las universidades también, que nos dio también esta plataforma. Y nada, no sé si alguno tiene alguna consulta o algo que comentar con respecto a la charla, muy bienvenido. Muchas gracias por todo. Gracias, Javiera. Muchísimas gracias, Carol. Ha sido súper interesante. Yo creo que, bueno, que la charla que habéis dado entre todos ha sido súper atingente, súper necesaria y que ha aportado bastante para las circunstancias en las que nos encontramos. Así que vamos a ver qué preguntas tenemos. A ver, Hay comentarios hasta el momento. hay ¿no? comentarios, sí, hay comentarios de como que muy buena la charla, excelente charla, información necesaria para trabajar con la comunidad educativa, un gusto ver a Jimena y a Carol. Y Viviana dice incorporar hábitos de vida saludable como medidas de autocuidado para todos los actores de la comunidad educativa. Sí, es algo fundamental. Totalmente, súper importante. Claro, en el fondo de repente están es importante que estos hábitos para ser integrados tienen que ser constantemente reiterados y de alguna manera acompañados. No es fácil, o sea, yo creo que una de las cosas más difíciles de hacer para todos nosotros, ojo, es cambiar un hábito por otro, ¿ya? Cuando tenemos esta costumbre, ¿verdad? Hay algunos dichos que dicen que, no sé, pues somos animales que vamos adquiriendo hábitos y nos cuesta mucho soltarlos, sacarlos de nuestra vida a pesar de que puedan ser dañinos. Creo que es importante dar un paso pensando no solamente en nuestra familia, en nuestros hijos, sino que también en lo que queremos hacer para un futuro, ¿no es cierto?, para nosotros y para nuestra misma familia, nuestros hijos. Entonces creo que es muy importante dar ese paso, pensando en ellos, pensando en nosotros también. Sí, totalmente. No sé si alguien más tiene alguna duda o consulta con respecto a la misma charla, quiere algún comentario que quiera hacer o cómo están trabajando directamente quizás el aprendizaje de los niños desde las emociones o cómo están trabajando con las mismas familias estas temáticas. Sí, Andrea, no creo que haya problema, Maca, ¿verdad? En este tipo de charlas poder transferirlas a los mismos docentes para poder ellos trabajarlas y transmitirlas con los profesores, o sea, con los apoderados, creo que es súper importante que quede como material disponible para los mismos papás o para los mismos profesores, creo que es súper importante y creo que no debería haber problema con transferirla. No, por supuesto que no. Acabo de poner a Jacqueline Rodríguez como moderadora. ¿Ya? Genial. Jacqueline, ella es la jefa del Departamento Psicosocial y Bienestar Estudiantil de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago. Y bueno, como contraparte de la municipalidad, me gustaría darle el espacio para mientras van surgiendo algunas consultas, ella también pueda un poco dar su perspectiva desde la municipalidad. Perfecto, genial. A ver, Jacqueline, ya estás como moderadora, puedes activar tu micrófono y tu cámara. ¿Me Ahí te vemos. escuchan? Perfecto, sí, ahí te vemos. Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todos los presentes. Primero, bueno, agradecer el espacio de la charla, la reunión, agradecer a la universidad por la organización. En este minuto, por temas de agenda, nuestra directora no ha podido estar presente, sin embargo, nosotros como departamento psicosocial estamos presentes en esta charla y agradecer el espacio. Ha sido una charla muy constructiva, tocando todas las temáticas que hoy en día son muy necesarias e importantes, todo lo que tenga que ver con la alimentación saludable, el tema de los hábitos, bueno, también tan relevante el tema de las emociones, de cómo vamos trabajando internamente para poder, digamos, lidiar con todo el trabajo que se hace también en las comunidades educativas, el trabajo también del autocuidado personal. Así que la verdad es que estamos bastante contentos con la charla, con el aporte que ha hecho la universidad y para todos los presentes, digamos, en esta charla. Nosotros como departamento psicosocial, la verdad es que, bueno, tratamos de promover
ciertas actividades que están relacionadas con estas temáticas de aprendizaje socioemocional, el autocuidado, y obviamente que son muy bienvenidas este tipo de charlas, así que qué bueno que están siendo grabadas para también poder compartirlas a nuestras comunidades educativas. ¿Mm? Sí. Justo, Jacqueline, estoy ahora mismo compartiendo un cuestionario para que quien pueda y quien quiera pueda rellenarlo. Y ahí también incluimos temas que quiera la gente abordar, porque la idea es que esta no sea la única charla que hagamos, sino que sea nuestra primera charla en conjunto, donde idealmente podamos atajar aquellas charlas que sean de interés para los docentes, para los apoderados, para los propios estudiantes incluso, ¿no? Yo creo que es algo que ya estamos trabajando en conjunto desde Junto Santiago USS Quédate en Casa y que cubre ese paraguas donde no solo pueden ser charlas incluso desde la parte de salud mental, sino de alimentación, de actividad física, de autocuidado, todo lo que tenga que ver un poco con la adquisición de estilos de vida saludable que nos lleven a llevar esto de una mejor manera, ¿no? Uh-huh. Así es, bueno, para nosotros es importante, la verdad es que cada vez las comunidades educativas están solicitando ciertos apoyos, en lo referido, como comentaba anteriormente, en ciertas herramientas para el trabajo del autocuidado también de los equipos, trabajar también con los padres y también con los jóvenes, que hoy en día también están en una situación ahí compleja con los estudiantes de enseñanza media, por ejemplo, que hay bastantes situaciones preocupantes en el ámbito emocional y también de prevención de salud, digamos, de nutrición. Así que creo que es muy importante poder tener esta colaboración de parte de ustedes y nosotros también dispuestos a poder apoyar en la difusión para que estas charlas también sean bajadas a las comunidades educativas. Sí, también sería interesante, Jacqueline, que nos pudieras contar a lo mejor qué tipo de programas educativos tiene la municipalidad o programas de ayuda para que en caso de que algunas familias o los docentes o alguien que le estuviera interesado pudiera acudir. Uh-huh. Bueno, principalmente lo que tenemos, nosotros como departamento psicosocial nos conectamos directamente con los CESFAM de la comuna, así que aquellos vecinos, apoderados que tengan problemas o dificultades, aquellos apoderados que tengan problemas con alguno de sus hijos y requieran a lo mejor algún tipo de derivación, nosotros siempre nos contactamos con las duplas psicosociales de cada establecimiento y podemos derivar a los SPAN correspondientes, de la comuna principalmente. Hay casos en que también se han preocupado, hay casos que también se han preocupado de casos de otras comunas y también nosotros hacemos como la conexión o la derivación con aquellas comunas correspondientes de acuerdo a los CESFAM, ¿ya? En ese sentido también tenemos coordinación directa con municipio de Santiago, con la Dirección de Salud, para la derivación de casos. Principalmente nuestros referentes son las duplas psicosociales que están insertas en cada comunidad educativa y desde ahí trabajamos con ellos para el tema de las derivaciones, principalmente. Estupendo. Voy a dar paso a Lorena para que pueda responder la consulta de Javiera. Muchas gracias, Macarena. Sí, Javier había comentado cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a estudiar si a veces no tienen tiempo por el teletrabajo y además están estresados. Yo creo que esa es una pregunta relevante totalmente y que es difícil de responder en el sentido de que ese es el desafío que nos ha puesto la pandemia, encontrarnos en un mismo espacio-tiempo en el cual estamos compartiendo con nuestros hijos nuestra vida laboral, igual como ellos comparten con nosotros su vida escolar, nosotros compartimos con ellos nuestra vida laboral y ellos tienen la posibilidad de ver cómo su papá, su mamá está trabajando, lo que implica ese trabajo, el tiempo que le dedica, la forma de organizarse. Yo creo que ahí una de las cosas que comentaba antes es que ¿cómo puede uno como padre estresado ayudar a sus hijos? Yo creo que le puede ayudar mostrándole
la vivencia que uno está teniendo, explicando el cansancio, ayudándole a comprender el cansancio que uno tiene y entender estas otras cosas, estas otras vivencias, estas otras aprendizajes que hay que tener, que tiene que ver con aprender a organizarse, aprender a descansar, aprender a priorizar. En ese sentido, hay veces que efectivamente si hay un solo computador en la casa, no es posible que el hijo participe de su clase si es que el papá está en una reunión, pero sí es posible que se genere un diálogo y una negociación familiar respecto de cómo podemos organizarnos para que todos tengamos la posibilidad no sé, de dar cuenta de nuestras necesidades. Y sigo un poco, Karin plantea el tema con niños con necesidades educativas especiales que requieren otro tipo de atención y muchas veces los niños con necesidades educativas especiales necesitan la acción, el hacer, más que el vínculo. Y en ese sentido, efectivamente, es muy difícil hacerlo a través de una pantalla. Y ahí mi invitación es a generar vínculos con los profesores para generar una mayor relación familia-escuela que permita pensar qué priorizar. No podemos hacerlo todo, tenemos que priorizar. ¿Qué vamos a priorizar? Perdón, le doy la palabra a Carol. Le doy la palabra a Carol que quiere comentar algo también. Ya, genial. Espérenme, déjenme ver si... Ahí sí. Si mi pantalla se conecta porque estoy con problemas de conexión. No, principalmente también como acompañar un poco lo que dice Lorena. Yo creo que es clave en este minuto. A mí se me vienen como dos palabras claves que pueden parecer súper clichés quizás, pero en el fondo son súper necesarias hoy en día y que de hecho necesitamos de estas para poder trabajar con nuestros hijos, apoyar a nuestros hijos y también, obviamente, en el caso de que soy profesor, a nuestros estudiantes, y que tiene que ver con la disponibilidad emocional, el reconocimiento de que hay un otro que es un ser emocional también y que está ya sea detrás de la pantalla o está al lado mío, y que por lo tanto previo a intentar disponer de herramientas o recursos para lograr un objetivo en específico, también quizás entrar en un espacio de reconocer en qué está el otro, qué le está pasando, cómo se está movilizando internamente. Estamos todos en este minuto en un estado de movilización interna y en el caso particular de los niños, su movilización no es parecida a lo de los adultos. En el fondo, su forma de reaccionar frente al estrés, al miedo, a la ansiedad, no necesariamente va a ser con palabras o con algún discurso claro que te especifique en qué está. De repente es a través de una pataleta, un comportamiento extraño, un excesivo, no sé, fijación en algún juego, en fin, o sea, pueden haber distintas variedades dependiendo del niño también. Lo importante acá es que nosotros tengamos la posibilidad de estar disponibles emocionalmente y para eso tenemos que estar emocionalmente también bien nosotros, que ahí voy con el tema, o sea, en el fondo no olvidar que de alguna manera tenemos que también, como proceso clave, intentar estar en un constante estado de trabajo interno para poder lidiar de mejor forma con las distintas, no sé, necesidades que hoy en día están surgiendo, presiones que se están dando, para poder de alguna manera responder a este entorno de la mejor forma posible para nosotros y para nuestros hijos. Creo que ahí hay un trabajo que de repente como sociedad lo tenemos un poco como dejadito de lado, y que claramente es la clave del proceso de avance en lo que estamos. Eso quería decir. Sí, voy a leer algunos de los comentarios que tenemos aquí. Buenas charlas, para algunos padres algunas veces se nos hace un poco más difícil aplicar las técnicas, los tiempos con niños con necesidades especiales. De igual manera, se realiza con mayor dedicación. Las familias necesitan educarse al respecto y el sistema educativo debe dar espacio a la educación emocional para que se pueda impartir como corresponde. Después Diana nos dice que ella no trabaja con niños, pero que sí ha practicado con su hija algunas técnicas como la respiración en este periodo de encierro que han aumentado las pataletas y que ha sido muy, muy efectiva. También dice que estar con Theraplay, que lo recomienda mucho, y que actividades simples que se pueden hacer con los niños suele quedarse un tiempo y respetar esos tiempos. Cami Ábalos dice qué tips se podrían dar para ayudar a docentes en relación a la contención emocional que entregan a padres y estudiantes. Sí, he visto que Cecil también quería comentar algo.
tengo una sola consulta, que no sé si yo tengo como horario a las 7:30 como de cierre de la charla, no sé si se cierra sola, Maca, no manejo muy bien eso. Creo que Está sí. como horario, sí, está como Creo horario que sí. predefinido, como Amplíala a 15 minutos por si acaso para que podamos cerrar con tranquilidad. ya, a ver, Por sí, favor. se puede. Ok. Yo quería responder a Camila, a Cami Ábalos. Yo creo que un punto de partida es cambiar nosotros el foco y contribuir en los padres y en los alumnos a cambiar el foco de emociones negativas y positivas. Yo creo que como profesores o como profesionales en la educación tenemos que contribuir a aceptar, a psicoeducar sobre las emociones, a comprender que todas las emociones son valoradas y a evitar estigmatizar ciertas emociones como negativas. Yo creo que tenemos que empezar a dar espacios en la casa, ahora que estamos todos juntos, de expresar todos los distintos tipos de emociones, a comprender que todas las emociones tienen una base biológica de que nos están ayudando a controlar, a regular ciertos elementos internos y que de no darse estas emociones a lo mejor nos enfermaríamos. Y el punto número 2 que va muy ligado a esto es aprender que no significa no expresar ciertas emociones, sino a canalizarlas. Nosotros los niños es imposible que ellos, o incluso nosotros los adultos, que reprimamos las emociones. Lo que nosotros aprendemos y lo que nosotros debemos enseñarle a los niños es a canalizarlas a través de actividades que no nos lastimen ni a nosotros ni a otros. Y para eso cada quien tiene su estilo. Hay algunos que utilizan el cuerpo, hay otros que utilizan las palabras, hay otros que utilizan distintas herramientas de relajación. Cada uno tiene que ir aprendiendo y tenemos que irle dando opciones a los niños para que ellos también aprendan cómo canalizarlas y no reprimirlas. Eso creo que es un punto de partida importante. Muchas gracias. Ruth nos dice, mi hijo va a colegio especial y de acuerdo a lo que se ha expresado en esta charla, esto es alguna de las actitudes expresadas en esta, se agradece la información. Y luego Rafael dice, ¿cómo podríamos trabajar la estabilidad emocional en este contexto? Estoy viendo que también el profesor Rodrigo tiene la mano levantada. ¿Rodrigo? Ahí sí, hola. Yo la verdad que había levantado la mano para contestar la pregunta que había dicho de los tips, pero voy Ya. a abordar también Sí, lo bueno, otro. si quieres Pero añadir algo más, perfecto. sí, súper, no, solamente que a propósito de lo que decía Cecil y sobre los tips para ayudar a los docentes, algo súper importante en el tema de las emociones es que las emociones están asociadas siempre a situaciones. Y eso es súper importante identificar, ¿no? Cada situación nos va a evocar un montón de emociones. Entonces, la emoción en el fondo es una fuente de información. Y desde ahí hay que considerarla, ¿no? Sí, por eso que uno no habla de emociones positivas ni negativas, como dice Cecil, ¿cierto? Uno habla de que la emoción nos está dando información sobre algo que nos está pasando. Entonces, ese es el link que uno siempre debe promover, hacer, ¿no? Y es un buen tips para los profes para que lo puedan promover con sus estudiantes, ¿no? O sea, en el fondo siempre la emoción va a querer decir algo más que me está pasando y hay una situación que está gatillando eso. Entonces, por ahí hay que tomar la emoción como una información. Eh, Eso. No alcancé a leer las otras preguntas. No sé si... A ver. Dice Rafael, ¿cómo podemos trabajar la estabilidad emocional en este contexto? Sí, ahí yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una cosa es que alcanzó... No. Ahí no sé. Sí. No, sigue hablando. Pero Ya, parece que son 5 alargué, minutos, ¿no? lo Y se alargué yo. desconectará en 5 minutos. ¿No lo has alargado? Sí, la alargué. Qué raro que no rearmado. Ya. No sé. Bueno, Bueno, un si no lo poco cerramos ahí, pero muchas gracias. Dale. solamente para dar elemento a Rafael, ¿no? Es muy interesante la palabra que él ocupa, porque él habla de estabilidad. ¿Mm? Creo que es muy importante la estabilidad, en el fondo, primero tiene que ver con no creer que uno puede tener como una emoción siempre la misma, ¿no?
O sea, en el fondo, aceptar que la pena, la tristeza, la rabia, son emociones que nos van entregando información de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, a veces uno tiene la idea de que uno debería estar como siempre bien o siempre contento, ¿no? Es muy difícil en una pandemia estar muy bien o muy contento, de hecho sería algo complejo, entonces, la estabilidad tiene que ver con que esa emoción, en el fondo, no te haga daño a ti mismo, ¿no? Y puede ir variando también, tenga ciertas variaciones, ¿no? Si estoy toda la semana triste o toda la semana estresado, evidentemente me va a producir un daño, ¿no? Entonces, para eso también es súper importante reconocer en qué momentos del día y de la semana yo tengo distintos estados emocionales. ¿Mm? Entonces, eso me va a ayudar a buscar la forma de hacer ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces uno lo que puede hacer ahí es reconocer cómo uno cambia de estado emocional, ¿no? ¿Qué hace uno para salir de la pena o para salir de la tristeza o para salir de la ansiedad? Primero siempre escuchar lo que uno hace y reconocer lo que uno hace. Eso es súper importante porque a veces uno quiere aprender algo de afuera. Primero es uno hace muchas cosas, hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Y a partir de ese conocimiento que uno puede ir trabajando sobre uno mismo, ir fomentando que esas cosas ojalá sean la mayor cantidad posible, ¿no? Y un poco ahí, Carol nos habló de los hábitos saludables, que yo creo que son esenciales para ese tipo de cosas. Eso podría decir a Rafael. Ya, pues si no hay ningún mensaje más, damos por cerrada la charla por si acaso no nos vaya a estar esto de la sesión. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a la Municipalidad de Santiago y muchísimas gracias a los expositores, que yo creo que ha sido maravillosa la charla que habéis hecho entre todos, súper interesante y atingente a lo que está pasando, ¿no? Así que ojalá podamos seguir dando charlas en conjunto para cuanta más gente mejor, para poder ayudar, ¿no? Yo creo que es fantástico. Sí, muchas gracias. Yo también te quería dar las gracias a ti, Maca, por la gestión, la articulación, ¿verdad? Por tu excelente predisposición y obviamente agradecer a todos los presentes que se han portado increíble con todos nosotros y que la charla haya funcionado de esta forma también se debe a ustedes, ¿verdad? Así que muchas gracias por su apoyo. Eso. Muchas gracias. Si pueden, por favor, rellenen la encuesta, se lo agradeceríamos mucho para así hacer los temas que sean más interesantes para vosotros, ¿no? Porque al final la idea es eso, ¿no? Que podamos dar un servicio a la comunidad, básicamente. Ahí está, Hans. La acabo de compartir ahora mismo. Para que todo el que pueda lo pueda realizar. Ya ha ido desconectándose gente. Gracias, Jacqueline. Esperamos, si queréis, nosotras para mientras realizan la encuesta y ya está. Sí, yo creo que ya se alcanzó la hora de finalización. Sí. En un minuto. ¿Termina o termina? Claro. Excelente. Muy bien. La grabación, la idea es que la podáis solicitar a bcm, o sea, yo la puedo mandar, no tengo ningún problema, pero como no todo el mundo se ha inscrito, sino que hay gente que ha accedido directamente, yo puedo mandarla a los correos que tengo. Pero a los que no, la idea es que si no la solicitáis a BCM, porque aquí yo se la comparto a ellos en cuanto me llegue la grabación y así hagamos difusión. Igualmente haré difusión con la municipalidad para que ellos a través de sus canales os pueda también llegar las charlas, porque para eso está la grabación, para que se pueda después continuar viendo. ¿Vale? Así que